Bien, hermanos, entonces, como les decía, este es ya nuestro último conversatorio que vamos a tener en cuanto al hogar cristiano. Y a partir del próximo sábado estaremos cambiando a otro tema, otro conversatorio, otro hablemos de. Entonces, pero ¿qué es lo que hemos aprendido contando hoy, durante estos 7 sábados, ¿no? 7 sábados que hemos estado teniendo nuestros conversatorios de hogar cristiano. Me acuerdo aquí, el primer tema fue el matrimonio constituido por Dios en unidad e independencia, ¿no? Y hablábamos cómo es que el matrimonio no es un pensamiento de hombres, el matrimonio no es porque de pronto solo los cristianos o los religiosos deben de practicarlo, sino que a la luz de la escritura veíamos que el matrimonio Dios mismo lo constituyó. ¿Y lo constituyó en qué? En unidad y en independencia, ¿no? En unidad entre el varón y la mujer, formando este nuevo núcleo familiar, este nuevo núcleo de la sociedad, es decir, la familia, el hogar, ¿sí? Varón y hembra, dice, o varón y mujer, ¿no? Entonces, y veíamos que también lo formó en unidad, pero también en independencia, ¿no? Y decía, por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿no? Y veíamos ahí entonces que cuando formamos una nueva familia somos independientes de la familia del cual veníamos, ¿no? Entonces, y eso, cuando entendemos ese principio, realmente es de bendición en muchas áreas, ¿no? Pero si nosotros malinterpretamos ese principio o olvidamos ese principio de independencia como hogares, como matrimonios, hay muchos inconvenientes, ¿no? Porque de alguna manera dejamos que terceros, familiares quizás muy queridos, nuestros padres, suegros, que pueden ser muy apreciados, pero de pronto como que vemos dos, tres cabezas en un hogar y no es lo correcto, ¿no? Sino que lo ideal es de que Cristo reinando dando esa autoridad al varón y ese varón teniendo esa responsabilidad de amar a su idónea como a sí mismo, ¿no? Entonces, como Cristo amó a la iglesia. En el segundo sábado, la segunda sesión, lo que vimos fue el cuidado y el mantenimiento del matrimonio. No sé si se acuerdan, porque compartió nuestro amigo, hermano, pastor, siervo, el señor Santos Bacaneira, ¿no? Y compartió ¿se acuerdan de las vitaminas, ¿no? De cómo poder cuidar y dar mantenimiento a nuestro matrimonio. Y también nos dio muchos consejos, ¿no? Que debemos de aplicarlo para poder cuidar nuestro matrimonio. Ya el matrimonio, decíamos, no es como una planta, ¿no? Donde no puedes esperar de que madure, dé frutos, crezca en amor, en pureza, en unidad, sin hacer nada, ¿no? O sea, por sí solo. Como ya me casé, solito va a florecer. No, no. El matrimonio tiene que ser cuidado, tenemos que darle mantenimiento, cuidado de los peligros externos, darle mantenimiento día a día para no caer en la monotonía o en lo rutinario, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de matrimonio, hablamos tanto de la pareja, pero también de las relaciones con los hijos, ¿no? Entonces, es otro tema en el cual aprendimos muchas verdades bíblicas, muchos consejos de parte de Dios. Luego vimos también el tema de resolviendo conflictos en el matrimonio, ¿no? Y veíamos que al final eh, una de las maneras de resolver estos conflictos es identificando muchas veces de que el que debe estar reinando en nuestro corazón es Cristo, ¿no? Guiando a través de su Santo Espíritu y no ser nosotros mismos, porque muchos conflictos, dice, ¿dónde se originan? Dentro de nuestro corazón, ¿no? Aquí se originan mucho de esos conflictos y se dan, a veces se agrandan y se vuelven un incendio porque ninguna de las dos partes en una pareja quiere ceder, ¿no? Y cada quien quiere hacer respetar su punto de vista y a veces eso puede llevarnos más allá. Pero cuando somos gobernados por Jesucristo, podemos llegar a un entendimiento y en algunos casos quizás ceder o viceversa, ¿no? Entonces, eso también lo vimos, resolviendo conflictos en el matrimonio. Después de eso vimos la influencia de los padres sobre los hijos, también hemos visto, ¿no? Cuánta influencia hay de los padres sobre sus hijos, como un buen ejemplo o como un mal ejemplo, ¿no? Una de las dos cosas somos, un buen ejemplo o un mal ejemplo, ¿no? Decía alguien por ahí, ¿no? Si estuvieras en tu lápida, ¿cómo te recordarían tus hijos, ¿no? Es hermoso cuando tenemos recuerdos buenos de nuestros padres, aunque sabemos que no son perfectos, pero que tengan más recuerdos buenos que malos, ¿no? Pero si de pronto tú haces una encuesta un poquito más allá de qué es lo que los hijos piensan de sus padres, encontramos respuestas como ausencia, encontramos respuestas como que abuso, autoritarismo, machismo, y eso es doloroso, ¿no? Y eso en el ámbito cristiano no debería darse, ¿no? No debería de darse, ¿correcto?
Después de eso también vimos el hogar cristiano, una luz para la sociedad, justamente la semana pasada, ¿no? De que cómo estamos llamados a dar testimonio, no solamente con lo que decimos, sino como familia frente a la sociedad, ¿no? Una sociedad que tiene muchos conceptos sobre la familia, muchas maneras de guiar a sus familias, pero nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad de que nuestra familia no será la perfecta, pero tiene que ser un ejemplo hacia los de afuera también, ¿no? Que las personas puedan ver a Cristo reinando en nuestros hogares, ¿no? Entonces, y también tuvimos en una de las charlas, tuvimos la participación de nuestro amigo Doug Bennett, ¿no? Quien nos comunicaba o nos contaba que tenía 37 años de matrimonio junto a su esposa Cindy, ¿no? Y nosotros y realmente yo conozco a Doug Bennett en el sentido de su enseñanza creacionista, ¿no? Pero también tenía mucho que decir de parte de Dios en cuanto al matrimonio y vimos que también ahí, ¿no? El Señor nos habló a través de consejos, ¿no? Y ese tema lo denominamos 7 consejos para un matrimonio feliz y duradero. Bien, hoy cerramos con un tema muy interesante que viene a ser el hogar cristiano al servicio de Dios, ¿no? Cuando hablamos del hogar cristiano al servicio de Dios, vamos a ver dos tendencias nuevamente, dos tendencias. Una tendencia es cuando de pronto miembros de la familia, no sé si te ha pasado, quizás tú digas, uy, ¿quién le contó al pastor? Pero suele suceder cuando a veces miembros de la familia dicen, bueno, si tú quieres sirve, pero respeta mi decisión, yo no quiero servir, ¿no? O sea, y vemos de pronto o sirviendo a Dios o siguiendo a Dios, sirviendo no me refiero explícitamente en la iglesia, ¿no? Sirviendo en el sentido de buscando de Dios, buscando congregarse, buscando ayudar al prójimo. Sabemos que hay diversas maneras de servir a Dios, pero a veces decimos, no, si tú quieres hacer eso, hazlo, ¿no? Pero respeta mi decisión. Basta con decir que creo en Dios y ahí nada más, ¿no? Yo no me quiero involucrar más. Ocurre hogares donde ciertos miembros de la familia piensan así, ¿no? Y no es lo ideal, ¿no? Porque lo ideal es que se sirva como familia, ¿no es cierto? Pero hay otro extremo donde de pronto se le dedica tanto al servicio a Dios que se olvida de la familia en sí. Y nos olvidamos de que el primer ministerio es nuestro hogar, ¿no? Hay un extremo donde papá, mamá están de llenos en la obra, ¿no? Queriendo ganar incluso personas ajenas, como decimos muchas veces, que no está mal, pero se vuelve malo cuando descuidamos a los nuestros, ¿no? Cuando descuidamos a la familia, cuando les quitamos tiempo a la familia, ¿no? Y eso que tiene que ser de bendición se vuelve en una maldición de alguna manera, o no quiero decir la palabra maldición, pero se vuelve muchas veces, puede afectar a miembros de la familia, ¿no? Entonces tenemos que tener sabiduría. Qué hermoso y desafiante es lo que leíamos la semana pasada, ¿no? Cuando hablábamos de Josué 24, cuando en un contexto donde otros ya estaban ya en la tierra prometida, habían conseguido lo que de alguna manera quería o habían conseguido de alguna manera la estabilidad de tierras físicas, cultivos y todo lo demás, y de pronto, pero estaban propensos ahora a seguir otras ideologías, otros pensamientos, otra idolatría o a servir a otros dioses, y estaba todo eso ahí. ¿Qué es lo que hace Josué? Vemos, ¿no? Cómo Josué les relata todo lo que Dios ha hecho con ellos, y Josué dice una frase bien, que está en el versículo 15 de Josué 24, dice una frase bien hermosa, porque a veces lo tenemos incluso en cuadros, pero al mismo tiempo desafiante, ¿no? Cuando dice él, ¿no? Escogeos hoy a quien sirváis, dice, ¿no? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Entonces, es hermoso esta frase, quien no quisiera decir lo mismo, pero entre decirlo y llevarlo a la práctica hay grandes retos, ¿no? Trae sus retos. Entre decir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, puede ser un anhelo, puede ser un deseo, pero que esto llegue a un cumplimiento, hay mucho trabajo que hacer, ¿no? No es de pronto porque ya lo dije, va a ser así, ¿no? Porque ya lo dije, pero yo y mi casa serviremos a Jehová y, y voy a pretender de que mi pareja, mis hijos, de pronto también digan amén, ¿no? Porque si es que yo no he hecho el trabajo previo en casa y no estoy dándole
el orden, el equilibrio adecuado, créeme que eso puede terminar solamente en una frase y finalmente puede terminar incluso siendo molestoso por algunos miembros de la familia, donde dicen, bueno, él dice que servirá a Jehová, pero yo no le sigo, ¿no? En la práctica, ¿correcto? Entonces, una frase muy hermosa, desafiante, pero justamente viene la importancia de ponerle el equilibrio cuando lo llevemos a la práctica. No lo hagamos por imposición, pero tampoco, digamos, entonces es imposible. Entonces, hay muchos testimonios de pastores, misioneros, siervos de Dios que muchas veces han visto su ministerio florecer, pero al mismo tiempo a costa del sufrimiento de su familia. Y créanme, en lo personal yo no creo que eso sea la voluntad de Dios o de eso sea el propósito de Dios y que así sea el orden de Dios, ¿no? De que de pronto, sí, la iglesia tiene que crecer, el ministerio, tienes que servir, o no necesariamente si eres pastor, ¿no? Sino tienes que ganar almas, tienes que hacer esto, aquello, pero no creo que sea a costo del sufrimiento de la familia o de que haya un ausentismo en los hijos, en la pareja, ¿no? No me imagino que sea así, ¿no? O sea, ciertamente van a haber tribulaciones, todo eso, pero no, el Señor que ha constituido el matrimonio, estos temas de servir a Dios no pueden ser causa o motivo de división o discusiones en la familia, ¿no? Muchas veces se da, ¿por qué se da? Porque justamente no se le ha dado el enfoque correcto o el equilibrio adecuado, ¿no? Hay otra tendencia, hay otro pensamiento que dice, no, preocúpate por tu familia, el resto es cuento, ¿no? Y cuando decimos eso también nos estamos yendo al otro extremo egoísta en el que decimos, bueno, como dicen, ¿no? Bueno, algunos en incredulidad incluso dicen, ¿no? ¿Qué hacen ahí reunidos en la iglesia? Quizás por el mal ejemplo que ven, ¿no? Dicen, pero ya yo con tal que mi familia tenga y mi familia ya conoce de Cristo y punto, ¿no? No me quiero involucrar más con ganar almas para el Señor, ¿no? Entonces, ninguna de esas dos figuras vemos en la Biblia. O sea, que florezca un ministerio a causa de divisiones, discusiones en la familia, no lo hay. No, o no hay eso, pero tampoco vemos el otro énfasis que dice, bueno, ya mi familia es para Cristo y el resto es cuento, ¿no? No vemos eso, sino que tenemos que vivir un equilibrio, ¿no? De tal manera que sirvamos al Señor, pero sin afectar a nuestra familia, porque es un tema bien delicado y lo veíamos cuando hablaba Timoteo, o Pablo a Timoteo cuando daba el consejo, le decía, ¿no? Que gobierne bien su casa, ¿no? Y hablar del gobernar bien su casa no es tener a todos en sujeción de autoritarismo, sino gobernar bien su casa venía a ser, o viene a ser básicamente que tenga un hogar saludable espiritualmente hablando, un hogar donde todos estén involucrados en el amor a Dios, en el temor de Dios, en el servicio a Dios. Ese es gobernar bien la casa, no en que todos digan como cachaquitos, sí papá, o sí esposo, haré lo que tú dices, ¿no? Y de pronto podemos tener ahí miembros de la familia sirviendo en contra de su voluntad a Dios. Y lo ideal tampoco es de que nuestra familia siga a Dios, busque de Dios en contra de su voluntad, sino que ellos se enamoren de Dios así como nosotros nos hemos enamorado de Dios. La figura es otra. Y cuando sea de esa manera va a ser de bendición para nuestra familia, ¿no? Algunos quieren verlo desde el punto de vista matemático, ¿no? Dice, a ver, dice, ya imaginemos cristiano, ¿no? Dice, 30% a Dios, no, primero está Dios y a veces le ponemos un orden, ¿no? Primero Dios, le hemos dicho, luego la familia, luego ¿quién sigue? El ministerio, no, el trabajo, luego el ministerio y a veces queremos ser así de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se podría decir? Estrictos, pegados como dice, ¿no? A la letra, ¿no? Dice, primero Dios, luego la familia, luego el ministerio, y ciertamente es un orden correcto, pero no siempre se va a aplicar, ¿no? Hay circunstancias y hay circunstancias, ¿correcto? Hay circunstancias donde va a primar el ministerio, hay circunstancias donde va a primar la familia. Les cuento a manera de anécdota, ¿no? Yo aconsejé una pareja tiempo atrás en el que justamente le decía, ¿no? De que deben dedicarle tiempo a Dios, pero también tiempo a su familia, y que bueno, ¿no? Y también tiempo a la iglesia, y qué es lo que sucedió, esta pareja malentendió y dejó de congregar, ¿no? Y cuando ya me lo encontré o contacté con ellos tiempo después, y les digo, ¿por qué ya no están congregando, no? Eso ha ocurrido hace más o menos 4 o 5 años atrás. Me dicen, no, pastor, es que le estoy dedicando tiempo a mi familia, ¿no? Entonces, ¿cómo así?
Ahora, todos los domingos, justo a la hora del culto, se van a pasear, dice, es aquel entonces a Megaplaza, ¿no? Entonces, todos los domingos. Entonces, había malinterpretado el consejo, ¿no? O sea, no podemos pretender enmascarar nuestra disque, estoy dando prioridad a mi familia por dejar de buscar de Dios, ¿no? Porque ya estoy invirtiendo toda la situación, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en medio de esto, no? Buscar nuevamente el equilibrio. ¿Y quién nos va a dar el equilibrio? La sabiduría adecuada para nosotros poder tomar decisiones adecuadas. Definitivamente muchas decisiones tienen que ser planificadas, pero hay decisiones que pueden ser tomadas de momento, cuando involucran familia, servicio, buscar de Dios, congregarme, ayudar al prójimo, predicarle a alguien. Hay cosas que tú puedes planificar, pero hay cosas que salen de momento. Y cuando salen de momento, justamente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en ese momento. No Pero para eso también tienes que requiere de que salir. estemos en comunión con Dios, ¿no? Si estamos en Con la comunión con palabra Dios, salir. si estamos como se Está en dice, la parte superior de... andando en el Espíritu o siendo guiados por el Espíritu, créeme, vas a cometer menos errores que cuando estás siendo guiado por tu carne, ¿correcto? El libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16, es interesante porque dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es lo que sucede? Cuando dice andad en el Espíritu, se está refiriendo de que ¿cuál es la función del Espíritu según Juan? Los que ya hemos estudiado Juan. Una de las funciones del Espíritu justamente es guiar, ¿no? Los que estamos estudiando Hechos, vemos que muchas veces tomaban decisiones guiadas por el Espíritu, ¿no? Y muchas veces decisiones que eran en contra de la voluntad de Pablo, vemos, ¿no? Que él tenía se había dispuesto a ir a un lugar, pero de pronto el Espíritu lo guió a no ir a ese lugar, ¿no? Y son situaciones en las que si estás en comunión con el Espíritu, se te va a hacer mucho más fácil alinearte a la guía del Espíritu. Pero si de pronto no estoy en comunión, no estoy congregándome, no estoy leyendo mi palabra, no estoy orando, va a ser bien complicado ser guiado por el Espíritu, porque voy a ser guiado sino por lo contrario, por la carne. Por algo Jesús le decía a Pedro, ¿no? A los discípulos cuando fue al monte, velad, ¿no? Velad, porque la carne es débil, ¿no? Entonces, y es así, cuando de pronto nosotros estamos, primero, nuestra comunión con el Señor está resquebrajada, no está como debe de ser, vamos a ser más propensos a tomar decisiones en nuestra carne, incluso en este aspecto de la familia, el servicio a Dios, vamos a hacer las cosas en nuestras emociones. Y cuando hacemos nuestras cosas en las emociones, vamos a invertir muchas veces los papeles o los roles de dedicarle un tiempo a Dios, a la familia, al ministerio, porque vamos a hacer las cosas por emoción, ¿correcto? Entonces, lo importante de ser guiados por el Espíritu, como dice Pablo en Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Te imaginas de pronto, vamos a llevarlo a algo práctico, ¿no? De cómo guiar esto en un tema familiar y al mismo tiempo congregacional, ¿no? De pronto, cumpleaños de tu hija cayó día domingo, o día sábado, día del conversatorio. Tu hijita está cumpliendo 15 años, ¿no? Y de pronto hay dos tendencias, y las dos serían malas, ¿no? No, hay ahí donde se va a dar una de las tendencias. ¿Cuál es eso, no? No podemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿no? Y le citamos hebreos, ¿no? ¿Y qué es lo que haces? Más allá de pasar un tiempo con tu hija por sus 15 años, el día sábado justo cayó en el que se pueden reunir como familia o quizás consentirla, una comidita, lo que fuese. No, tengo que estar en el Zoom religiosamente. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy yendo a un extremo de archiespiritualidad, ¿no? Y de pronto me estoy creyendo más espiritual que el hermano Julio César que siempre entra, ¿no? Entonces, y de pronto, ¿qué es lo que voy a ir causando en el corazón de mi hija o del miembro de tu familia? Cierto resentimiento contigo, pero también cierto resentimiento con Dios, cierto resentimiento con la iglesia, porque muchas veces no lo va a comprender. Entonces, no sería una decisión sabia, ¿no? O sea, porque le estoy tomando las cosas literales en mi carne, muchas veces queriendo hacer respetar lo que yo digo, y no es lo correcto.
Pero ¿cuál sería el otro extremo? Lo que yo les dije, ¿no? Que a esta pareja que aconsejé diciendo, dedíquenle tiempo a su familia, y de pronto ellos determinaron todos los domingos ir a Mega Plaza, ¿no? Y a tanto así que dejaron de congregar durante meses. Entonces ahí vemos el otro extremo carnal, ¿no? Donde solamente se estaba esperando eso para decir, ya ves si el pastor nos ha dicho que dedicamos tiempo a la familia, ¿no? Pero ya tenemos que ver que esto se volvió en una costumbre y por lo tanto dejaron de congregar, ¿no? Y dejaron de buscar de Dios. Y lo que estaban haciendo era ya cosas en la carne, ¿no? Entonces, qué importante es ser guiados por el Espíritu en una u otra decisión, ¿no? Entonces, siempre tenemos que buscar el equilibrio, ¿no? Dice, porque el deseo de la carne, dice el verso 17, dice, es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Son dos deseos opuestos. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿no? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, ¿no? Y ciertamente en ese contexto hablaba sobre la ley que de alguna manera querían imponer los judíos, pero hoy en día muchas veces nosotros consejos, días de culto, lo queremos poner como ley, ¿no? Muchos de nosotros consejos, días de culto, lo queremos poner como ley. ¿Y qué dice, no? No, de pronto, como te decía, ¿no? El cumpleaños de la hija, 15 años, un día sábado, dices, no, sábado no podemos faltar al culto. Estás poniendo una carga sobre tu persona, sobre tu familia, y esa persona se está viendo ofendida o está teniendo un resentimiento contigo, con la iglesia y con Dios, y no estamos siendo sabios. Entonces, muchas veces pues, así cosas ponemos como ley sobre nosotros. Les cuento, ¿no? Pensaba a contarlo más adelante, pero me viene a la mente antes que me olvide, no sé, y aquí la hermana Judy y Luis darán fe de esto. Cuando ellos comenzaron a congregar a nuestra iglesia, yo un tiempo iba a su casa a hacer el discipulado, no sé si se acuerdan, ¿no? Hacíamos un discipulado, teníamos un manual y todo lo demás, ¿no? Hasta que en una ocasión, o sea, para mí era infaltable ir al discipulado, ¿no? Esos días, si era una familia nueva que están llegando a la iglesia, y sé que la hermana Luis es un poco exigente, la hermana Judy más, entonces no podía faltar ese discipulado, ¿no? Entonces ya se imaginarán, ¿correcto? Entonces, pero, pero cuando ya estaba a punto de alistarme para ir como siempre, cada martes me parece que era, a su casa a hacer el discipulado, de pronto esos días Sofía estaba delicada, con malestares, dolores de cabeza, Kiyari todavía no había terminado su tarea, Hakan estaba recién tenía meses o quizás un año, estaba renegado y de pronto yo religiosamente ya me estaba listando para irme a discipular, bueno, porque es mi labor pastoral, ¿no? Entonces esa espiritualidad que uno le da, ¿no? Hasta que estaba en eso y de pronto Sofía no me dijo quédate, no me dijo cómo vas a ir, nada, simplemente la vi, estaba, pues no, y digo, ¿quieres terminar su tarea? No, todavía, y estaba con su dolor de cabeza, migraña y todo lo demás. Me fui a mi patio, me puse en oración, dije, Señor, dame sabiduría para tomar una decisión. Y por otro lado venía a mi mente, pero van a decir, ese pastor faltón, ¿no? No ha venido a discipular. Entonces, pero descansé en el Señor, ¿no? Oré y vino tranquilidad de parte del Señor en que justamente en momentos como esos que salen fuera de tus planes, pon en oración al Señor, ¿no? Y pide sabiduría al Señor. Y el Señor ciertamente respondió diciendo, quédate, apoya en casa, y no, y tuve que hacer eso, ¿no? Me quedé en casa, apoyé en casa, con Quillar y todo lo demás, y bueno, no tuve que hacer la llamada, ¿no? Como diciendo, hermanos, hoy día no voy a poder ir al discipulado, ¿no? Y fallé, yo me sentía como que estoy fallando, ¿no? Como que estoy faltando a mi labor pastoral, algo así me sentía esos días, ¿no? Hasta que tiempo después le escuché, no sé si el mismo hermano Luis, hermana Judy, no me acuerdo los detalles, pero que justamente ellos habían sacado una enseñanza de ello, ¿no? Como diciendo, el pastor ciertamente en esta oportunidad ha visto su primer ministerio, que es su familia, ¿no? O su hogar, ¿no? Entonces, para mí, tiempo después, eso fue como una respuesta de Dios en el que hay momentos en el que no podemos cerrarnos, decir, no, es que tengo que servir al Señor, ¿no? Sino hay situaciones en las que el Señor te muestra en el que, tranquilo, descansa. No conviertas que ese servicio se convierta en una ley, en un yugo que te va a mantener ahí.
No te sientas mal si por temas familiares, de salud o un cumpleaños de algún miembro de la familia, de alguna manera, faltes al Zoom. No te sientas que, oh, le estoy fallando al Señor. Pero al mismo tiempo, no permitas que esto se vuelva algo deportivo, ¿no? Me dejo entender. Entonces, estos dos extremos son peligrosos. ¿Cómo voy a poder lidiar con eso? No puedes hacer, en cuanto a ese tipo de situaciones no hay un plan, ¿no? Muchas veces se dan. Lo ideal es planificar nuestras reuniones, planificar nuestro tiempo de familia, nuestro tiempo de servicio a Dios, sí. Pero cuando de pronto eso sale de fuera de los planes que hemos hecho, busca a Dios, pide consejo, ora a Dios y vive en el espíritu, toma decisiones en el espíritu y no en tu carne, ¿no? Y así evitaremos quizás errores que pueden ir resquebrajando nuestra familia o tal vez nuestro congregar, nuestro buscar de Dios. Qué importante entonces, mis hermanos, mantener ese equilibrio, ¿sí? Pero ese equilibrio lo vamos a mantener en la medida que estemos alineados en nuestra comunión con Dios. Pero si estamos desalineados, definitivamente en nuestra comunión con Dios vamos a tomar decisiones en la carne, no vamos a ir a cualquiera de los dos extremos y puede ser perjudicial para nuestra familia. Como les vuelvo a decir, de nada vale que tu ministerio florezca a causa del sufrimiento de tu familia. No, eso no tiene sentido. No vemos un modelo bíblico similar a eso. Las tribulaciones muchas veces vienen de afuera, no puede ser de adentro, ¿correcto? Entonces, hasta este punto, no sé si alguien tiene una pregunta, una acotación, una anécdota similar que pueda haber pasado, o en que se sentía mal, puede hacerlo con toda confianza, porque después de eso vamos a ver algunos cuantos tips para poder de alguna manera mantener ese equilibrio como familia en nuestro servicio a Dios, pero al mismo tiempo también cuidando y salvaguardando la unidad de nuestra familia. No sé si alguien tendrá una pregunta, participación. Recuerden que es un conversatorio y puedes participar con toda libertad, ¿no? Alguien quizás quiera dar su testimonio o decir, a mí también me ha pasado esto, o qué puedo hacer en este sentido, hazlo con toda confianza, ¿no? Entonces, ¿alguien? Ahí está la hermanita Raquel, dale, hermana. Yo, pastor. Por ejemplo, es verdad lo que usted dice. Mi esposo, por ejemplo, él me dice, ¿no? Si quieres ir, anda. O sea, él acepta que yo participe en el Zoom, o cuando iba a la iglesia, también no me decía no vayas o no. Pero a mí no me digas nada. Yo soy como soy y yo tengo fe, y él tiene sus cuadros y siempre le hablo bonito, ¿no? Como no le digo que porque tienes, bota, así como yo boté todo lo que tenía, no le digo, pero le hablo, a veces le hago escuchar del Zoom, le hago escuchar lo que ya pasa de los días, le hago escuchar, mira qué bonito, le digo, es un consejo lindo, Dios es tan bueno, le digo. Él me dice, no, está bien, pero yo no, me dice no. Y no, y hasta ahora tiene sus cuadros. Él ha estado mal, pero aún eso no. Y yo también le veo que no le gusta que le hable sobre sus cuadros, y yo me siento mal y no sé, a veces pienso, ¿qué hago? De repente, poco a poco, Dios le va a mover su corazón. Bueno, espero eso, con que pase el tiempo, no sé, pero él veo que no acepta por nada. No sé qué hacer. A veces cuando le hablo, me escucha, me sobrelleva, pero me escucha, pero no acepta. Él no. Ahí es un caso particular, ¿no? Porque debemos recordar, tanto usted, o sea, cuando ha llegado a los caminos del Señor, ya estaba casada con él y
ambos eran incrédulos, ¿no? En este caso usted, Sí, gracias a Dios, ha tomado esa decisión de buscar de Dios, cree en Dios, pero él aún no es un creyente así como usted, ¿no? En las cosas del Señor. Entonces, ahí definitivamente va a seguir viendo ciertas, como dice usted, ¿no? Ciertas, desacuerdos, ¿sí? Por temas, porque él simplemente no cree en Dios, ¿no? A la manera como usted sí cree en Dios. Entonces, ahí justamente también debe de buscar sabiduría de parte de Dios en el sentido ciertamente ya no tiene responsabilidades sobre hijos, ya los dos están ya, como dice, no han hecho claro. su vida y entonces eso, pero sí algunos consejos prácticos, ¿no? Que siga orando por él, pero también mira lo que dice cuando hay una situación como esta entre, a esto lo podemos llamar yugo desigual, pero no porque usted lo haya buscado, sino que ambos en el mundo se han casado, pero ya usted se convirtió, ¿no? Con esto yo no quiero decir Sí, sí. divórciese, no, definitivamente no, no, la respuesta no es divorciarse, para nada, no, es definitivamente ese no es el consejo. Pero mira lo que nos dice 1 Pedro capítulo 3, dice, cuando hay un contexto de esto donde hay un yugo desigual que se ha dado, viene una persona, se convierte al Señor como su caso, dice, pero ustedes las esposas deben de obedecer a sus esposos en todo, de esta manera si ellos no creen en el mensaje de la buena noticia, el comportamiento de ustedes podrá convencerlo. Va a tener mucho que ver el comportamiento que usted muestra ante ello. Y una vez yo creo que le aconsejé eso, ¿no? De que muchas veces no va a ganar el corazón de su esposo en conflictos o en querer agarrarle a bibliazos, ¿no? Ciertamente, justamente aquí hay un acuerdo, y qué bueno, ¿no? Que él diga, Raquelita, anda, ve tú, busca de Dios y todo eso, pero yo con mis cosas, pero va a tener mucho que ver el comportamiento de usted hacia él, el testimonio, el cómo lo trata, en cómo incluso le trata en una ocasión incluso él nos ha acompañado al bautizo de usted, ¿no? Y estaba alegre, Sí, se le sí. notaba, ¿no? Entonces, tiene cierta simpatía con las cosas de Dios, pero ya es obra del Espíritu Santo que va a ser la conversión de él, ¿no? Pero va a tener mucho que ver el testimonio de usted para con él en cómo usted le presenta a Cristo a él, ¿no? Si él ve un cambio en usted, como ya lo ha visto por lo que nos ha contado, ¿no? Ah, su Sí, Raquelita antes se me hacía la bronca o todo terminaba en discusión sí. y ahora usted como que le lleva la corriente, ¿no? Están viajando, lo ve que está renegando él y usted allá, qué bien, y él extraña que lo guapee como antes, dice, ¿no? Porque, y dice, oh, Raquelita, antes tú me reclamabas y ahora parece que me estás llevando, ¿cómo dice? Sobrellevando. Estás sobrellevándole, ¿no? Pero créeme que en el fondo, como dice, ciertamente tú sí has creído, ¿no? Ese tipo de testimonio va a ir ganando, ¿no? Pero finalmente va a ser obra del Espíritu Santo en el corazón de él, ¿no? Entonces, sería en ese sentido. Sofía, tenías algo que decirnos. Sí, creo que, no sé si se me escucha. Sí, se la escucho, Sí, hermana. ya. Creo que es importante el hecho de que la hermana no haya sido radical y dura, ¿no? Me encantó algo que dijo su esposo, decía, ¿no? Yo te escucho, ¿no? Y le escucho. Y el Señor va a ir obrando, pero lo mejor que puede hacer es no ser tan dura, sino con ese mismo amor que usted la caracteriza, seguir hablándole, seguir aconsejándole. Y así no está cerrando una puerta, dándole el tiempo a él para que él sea el que decida y no imponiéndole, no sea dura. Entonces, eso es una gran ventaja, hermana, porque otros más bien rechazan y dicen, yo no quiero hacer nada de eso, no me hables de nada, no quiero hacer nada. Y, o sea, la idea es no, ellos no se sientan atacados, sino de que sea el Señor el que pueda obrar en sus corazones. Entonces, me parece que está en buen camino el hecho de que Él no cierre por completo y eso también es porque Dios le está dando sabiduría para ir hablándole poquito a poquito y es el Señor el que va a obrar en su corazón. Amén. Amén, hermana. Amén. Muy, muy bien, hermanos. No sé si alguien más tendrá alguna pregunta o acotación que quiera o anécdota, lo puede hacer. Sino para pasar a la segunda parte, donde vamos a ir hablando unos cuantos consejos prácticos, quizás, que podemos hacer como familia. Dale, hermano Luis. Sí, solamente para recordando lo que dice el pastor, ¿no? Nosotros gozamos de aquel tiempo en el que había la posibilidad de que él nos visitaba, pues, ¿no? Semanal, venía.
y como sabía que acá había que comer bastante, Chaquén no se perdía ni una. No, hermano, y yo, Ay, Hermano, no, eso era entre nos. no, eso después de los palos que le caían ya después. No. No, mi consejo, hermanos, es que cuando las cosas vuelvan a la normalidad, yo les aconsejo que sean de los primeros que pidan, porque en verdad, lo nuestro fue una cosa muy particular, porque nosotros veníamos de congregar con otra gente, en donde la doctrina era totalmente diferente y muy separada de lo que dice la Biblia. Entonces, cuando él nos enseñaba la doctrina cristiana que ahora tú y yo sabemos, ¿no? O que todos aprendemos, nosotros nos quedábamos sorprendidos porque decíamos, pero ¿cómo si nosotros nos enseñaron así? Y ahora el Señor nos viene a hablar de él, pero él nos confrontaba con la Biblia, ¿no? Porque nosotros decíamos, pero pastor, nosotros nos enseñaron así. Y él decía, bueno, vamos a la Biblia, pues, ¿no? Y ayer una cosa espectacular, y Judy tenía una pregunta, y yo tenía otra, y lo teníamos al pastor hasta las 12, a veces más, hasta que se iba tarde, y encima la hermana que lo dejaba 1 hora en la puerta, de amarga, era una cosa, pero ya el Señor, por eso que el Señor está obrando bastante en el siervo, porque sacrificio tremendo. Niños, uno... La última parte es mentira. Entonces, mi consejo, la reflexión es la siguiente, ¿no? En verdad, cuando todo esto vuelva a la normalidad, sean de los primeros en invitar al pastor. Es una bendición que no tienen idea. Nosotros, Judy y yo, lo hemos gozado al pastor tremendamente. Y después ya venían incluso con la sierva también. Han venido a la casa y hemos aprendido, nos han enseñado, ¿no? Hemos contrarrestado lo que ellos enseñaban con la palabra misma, y en verdad que ha sido de gran bendición ese tema, ¿no? Yo nuevamente les vuelvo a recomendar, invítenlo al pastor a su casa, y de verdad que va a ser de gran bendición para ustedes. Solamente eso, pastor. Le agradezco desde acá. Dios la bendiga. Sierva, máximo. De repente, para acotar un poquito lo que estamos viendo, ¿no? Esta noche. Es cierto, ¿no? En mi caso, de repente por la enseñanza o porque entendí mal, ¿no? Pero yo era de la persona de que servía en la iglesia, servía al Señor, y aunque alguna vez nos han enseñado de que el primer ministerio es tu hogar, es tu familia, pero también a la vez venía la enseñanza donde tenías que servir al Señor y a costa de él, ¿no? También vino esa enseñanza. Mira, a pesar que teníamos una enseñanza donde primero es Dios, después es tu familia, después es la iglesia, ese orden lo hemos aprendido allí, pero también a la vez venía al momento de servir y yo decía, bueno, mi esposo me llama, o por X motivo mi familia, ¿no? Terminaba el culto y ya mi esposo era el primero en levantarse, agarraba a mis hijas y se venía, y yo seguía en la iglesia, ¿no? Porque había una cosa, porque reunión de emergencia, porque pasaba algo, qué sé yo, ¿no? Entonces, lógicamente la incomodidad, pues, ¿no? Del esposo, de ver que había que atender a las chicas, porque al día siguiente empezaba el colegio, y hay muchas cosas, pues, que preparar en la noche, que el uniforme, que el cuaderno, ¿no? Y eso pasaba, ¿no? Y entonces venía la enseñanza donde yo, pues, bueno, me quedaba y decía, bueno, no importa, y por ahí alguna vez, lamentablemente, ¿no? Nosotros tenemos ese tipo de experiencia, ese tipo de testimonio, y que de repente hoy en día nos puede ayudar, ¿no? Donde alguna vez escuché, decía, tengo que irme porque tengo que ir, calentar la comida, atender a mi familia, ¿no? Pero, ¿qué? Y tu esposo no se puede servir, tu esposo no puede atender a sus hijas, también él lo puede hacer, ¿no? Tú estás acá, tú eres una sierva, tú estás sirviendo al Señor, tú no estás en otro lugar, tú no estás en la esquina, o sea, cosas así. Entonces,
Y yo me quedaba como diciendo, bueno, cierto, pues, ¿no? Yo estoy acá, estoy en la iglesia, es verdad, ¿no? Entonces, como que tomaba ese consejo y decía, sí, pues, no estoy sirviendo al Señor. Entonces, uno se queda con eso, ¿no? Y que lamentablemente, pues, hoy en día, con la palabra, vemos que hemos cerrado, ¿no? Hemos estado realmente entendiendo mal la palabra y quiera que no, venían los conflictos en el hogar, ¿no? Venían los reclamos, venía ya el fastidio y yo entre mí decía, pero yo estoy sirviendo al Señor. Yo no estoy haciendo nada malo, ¿no? No entendía bien allí, ¿no? Y que sí, pues, ¿no? Como dice el pastor, hemos ido entendiendo, hemos ido viendo y sobre todo el ejemplo, de repente el testimonio que él nos daba, el de es tu hogar, tu familia, ¿no? Que el servicio puede esperar. Inclusive, ha habido ocasiones, usted sabe muy bien, que he estado de repente mal de salud y yo me sentía mal de no poder cumplir con mis labores. O sea, yo llego o he llegado hasta ese punto, ¿no? De sentirme realmente mal, de no poder servir porque estaba enferma, porque tenía un compromiso o faltaba reuniones, pues decía, no podía. O sea, mi conciencia me hacía sentir mal, yo misma me hacía sentir mal y ellos mismos también me hacían sentir mal, ¿no? O sea, hemos llegado hasta ese punto. Y no solamente yo, ¿no? Sino con otros hermanos que también servían, ¿no? En la cual en este tiempo, gracias a Dios, estamos en una iglesia donde yo veo con el testimonio, ¿no? De que primero es tu hogar, y si estás mal también, tómate el descanso. O sea, no hay, a hoy en día debemos entender que Dios nos conoce y sabe que si no estamos al servicio es porque de repente tenemos un compromiso con la familia, o porque estamos mal de salud, o porque quiero pasar un domingo con mis padres, ¿no? Entonces, hoy en día yo siento realmente un alivio, siento un descanso y digo, es verdad, o sea, antes me sentía mal, pero así yo digo, hermanos, mal. Que hoy en día yo digo, es distinto, ¿no? Si yo sirvo con esa voluntad, con gozo y con esa libertad de que no me están obligando o que no me van a reclamar después si es que un día digo, pastor, hoy no puedo, o hoy tengo un compromiso. O sea, tengo esa libertad de poder decirle, hoy tengo un almuerzo, hoy voy a salir con mi familia en la noche y no voy a poder. Tengo realmente esa libertad de poder decir algo que a diferencia antes me daba miedo hasta decirle que tengo que salir o que tengo una reunión. O sea, había ese punto, ¿no? Es qué importante, hermanos, poder entender, comprender, estudiar la Biblia, estudiar o tener estos temas donde nos van a ayudar, donde con la palabra Dios nos habla y nos dice eso, ¿no? O sea, hay libertad para poder servir al Señor. Hay gozo para poder servirle al Señor, no por obligación o no porque te van a reñir o no porque qué van a decir de ti, ¿no? Primero Dios nos conoce, sabe que servimos así y sabe que si un día no podemos, Dios también lo sabe. Y no por hacer algo malo, sino porque dedicarle tiempo a la familia, ¿no? Algo que nosotros tenemos que aprender, escuchar bien, que de repente nuestro testimonio sirva, ¿no? Para poder estar alertas, para poder saber cómo reaccionar o qué decisiones tomar en el Señor más adelante, ¿no? Quería compartir eso con ustedes, hermanos. Gracias, hermana Judy, gracias gracias, hermano Luis. Ahora entiendo por qué esos tiempos, hermano Luis estaba más flaco, pues. Y ahora ya está saludable. No, solo agregar, decir, justamente cuando decíamos andar en el espíritu o estar alineado con el espíritu o mantener el equilibrio, yo creo que es para ambos lados, ¿no? Porque ha habido casos también, por ejemplo, donde ha habido situaciones delicadas que, por ejemplo, ¿no? Fallecimiento familiar de algún hermano o hermana, y Sophie me va a dar fe de esto, de que justo nuestro día de aniversario, me dejen entender, o sea, en un tiempo que habíamos determinado para nosotros, suceden cosas, ¿no? O sea, situaciones que estaban fuera de nuestro alcance, fuera de nuestros planes, pero esto ya es un ejemplo para la inversa, ¿no? Donde
tenemos que entender de que hay una necesidad espiritual, hay una necesidad de parte de Dios que dar un consejo, un ánimo, un aliento a esa persona que esté pasando, o habido, bueno, no sé, no siempre fallecimiento o necesidades de salud o cualquier otra cosa, ¿no? Que se ha dado y hemos tenido que sacrificar nuestro aniversario. Entonces, pero hemos estado en tranquilidad con Dios cuando hemos entendido que así se dieron las cosas y bueno, tenemos que someternos en el espíritu a lo que Dios está demandando, ¿no? Entonces, para ambos lados, justamente, lo ideal por eso es planificar, ¿no? Pero si ya sale fuera de nuestros planes, ora, descansa en el Señor y toma una decisión, ¿no? Pero cuán importante estar en comunión con Dios para justamente estar atentos o alineados espiritualmente a lo que Dios vaya a traer a nuestro corazón, ¿no? Entonces, ha habido ese caso también, en nuestro caso nos ha pasado justo nuestro aniversario, sucedía alguien se enfermaba o familiar de alguien, pastor, por una carrerita, por favor, mi bebé. No, no, hermana, es mi aniversario, hoy no atiendo, no te pases, pues no. O sea, te das cuenta que a la inversa también puede suceder, ¿no? Entonces, pero cuán importante es estar, este tipo de cosas suceden, pero hay que estar justamente alineados, ¿no? Pero lo ideal es hacer planes. Nosotros, de alguna manera, cuando nos organizamos también como iglesia, tratamos de hacer, o yo trato de hacer un cronograma semanal, ¿no? De quiénes van a estar a tal hora, y los hermanos me van a dar fe, los que apoyan en el Zoom, todo eso, ¿no? De alguna manera, pero no siempre terminamos cumpliendo al pie de la letra esos planes, porque por ahí alguien se sobrecargó de trabajo y pastor, hoy no puedo porque voy a salir tarde, eso, tranquilo, deléguele a alguien más, ¿no? Pero al mismo tiempo tampoco podemos andar al día a día, ¿no? Diciendo, ya, hoy día hago hoy día como venga, ¿no? A la de Dios, tampoco, ¿no? Sino siempre hacer planes. Justo vamos a ir a ese punto de consejos prácticos que quizás nos pueden ayudar en nuestro buscar de Dios, en nuestro congregar, en nuestro servicio a Dios, pero también en no descuidar a nuestra familia. Lo ideal es, ya que decíamos que Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, y esto es algo muy hermoso, pero al mismo tiempo es muy desafiante, sería bueno que antes de hacer esa declaración públicamente o tratar de imponerla a la familia, primero involucrar a los miembros de la familia en este pensamiento, ¿no? En ese amor, en ese temor de Dios. De lo contrario va a ser una imposición para ellos. Y cuando digo familia me refiero a pareja, pero también hijos, ¿no? Entonces lo ideal sería reunirnos, no sé si algún momento lo has hecho, quizás ya lo has hecho y tú le das like y dices, sí he hecho eso, y si no lo has hecho, tampoco te sientas mal, pero te aconsejo de que puedas hacerlo en un momento apropiado. Lo ideal sería reunirse con la familia, con la pareja, con los hijos, si es que lo hay, ¿no? O solamente madre e hijo, depende de cómo esté conformado tu familia, y que juntos puedan definir cómo va a ser su congregar con el Señor, ¿no? Cómo va a ser su relación, aunque la relación con el Señor es personal, pero su servicio, su buscar de Dios, su congregar en el Señor, que juntos puedan definir, ¿no? Y quedar quizás ciertos días podemos entrar juntos como familia, pero ciertos días, justamente dejar claro esas cosas, ¿no? Ciertos días entras tú, ciertos días entro yo, ciertos días tú te dedicas a los hijos, eso, pero aún así planificando que esto no se vuelva regla tampoco, ¿no? De que, fallaste a eso, pero sería bueno que justamente a los hijos también podamos involucrar en decirle, ¿no? Mira, nosotros como esposos o yo como mamá estoy queriendo servir a Dios de esta manera, todo eso, y hacer que ellos también se contagien de ese servicio a Dios, de ese amor a Dios, de ese buscar a Dios. Que no se sientan aislados como que de pronto mi mamá o mi papá hacen eso, ellos, que no lo vean como que ellos congregan, pero yo no. Que no lo vean como que ellos pertenecen a esa iglesia, pero yo no. Sino que juntamente como familia puedan quedar quizás en una declaración, no sé, o una visión de servicio, de buscar de Dios como familia, ¿no? Los domingos deberían ser infaltables, ¿qué tal si todos nos conectamos? Y esto quizás se puede aplicar más cuando es presencial, ¿no? Que juntos puedan definir qué día sí o sí pueden ir todos juntos como familia. No siempre se va a poder, ¿no? O sea, no siempre se va a poder congregar todos juntos, ¿no? Y justamente en esa conversación se ve quién trabaja a esa hora, no va a poder, ¿no? Y de alguna manera tener claro eso, ¿no?
Entonces, ¿por qué? Porque cuando lo dejamos eso así suelto, muchas veces viene, ¿no? Hermano o hermana, ¿por qué no viene su esposo? No sé. Y como que créeme, pero ese no sé es como que hay algo que ahí no está cuadrando, ¿no? Hay algo que ahí no está bien, ¿no? Porque ese no sé, o sea, o cuando solamente congrega la mamá y los hijos no, y ya son adolescentes, jóvenes, y de pronto, hermano y sus hijos, no sé, no quieren, ¿no? Entonces, la pregunta es, pero se reunieron, conversaron, la importancia de congregarse, la importancia, o tratamos de ganar su corazón de los jóvenes, entonces, o de los chicos, o al revés, ¿no? Hijos que congregan y padres que no, ¿no? Entonces, cuando el hogar de pronto no todos son creyentes es comprensible, pero cuando ya en el hogar la mayoría son creyentes, debe haber como familia un tiempo para poder determinar ese tipo de cosas, ¿no? Eso se llama planificar. Incluso mi servir a Dios tiene que ser planificado, ¿no? A veces ha sucedido donde como tú como persona, como miembro de tu familia te puedes comprometer en una labor de la iglesia y el resto de los miembros de la familia ni enterados. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, eso también no es saludable, ¿no? La idea es de que la familia, aunque no esté participando activamente, quizás igual que tú, pero al menos sepa que tal día tú vas a estar sirviendo o tal día vas a estar dedicándote a tal cosa y bueno, ¿no? Entonces, eso es bueno hacerlo, ¿no? Entonces, yo les digo eso como consejo, que lo puedan hacer, ¿no? Entonces, otro consejo práctico que sería es también, ciertamente, todos trabajamos, nuestros hijos estudian, es bueno congregarnos, es bueno dedicarle tiempo a Dios, pero también es bueno dedicarle tiempo a la familia, el pasar tiempo como familia. No dejarle el tiempo que sobra a Dios, pero tampoco dejarle el tiempo que sobra recién a la familia, ¿no? Es distinto cuando planificamos, decimos, ¿qué tal si todos los sábados a las de 3 a, es un ejemplo, de 3 a 6, porque ya nadie está chambeando, nadie está estudiando, ¿qué tal ese sábado salimos, no sé, pues, ¿no? A pasear como familia o vemos una película como familia? Ese es bueno, sobre todo cuando hay hijos, porque lo contrario nos van a ver metidos en el trabajo, metidos en nuestros asuntos, metidos en nuestros negocios, metidos en la iglesia, y ellos y la familia y el tiempo en familia, ¿dónde quedó? Muchas veces, cuando nos acordamos o cuando alguien reclama por ahí, ¿no? Y ciertamente ya no es lo mismo. Entonces, también es bueno planificar un tiempo como familia. Créeme que nosotros últimamente estamos tratando de darnos ese tiempo. A veces vamos a romper eso, como les vuelvo a decir, porque se dan situaciones, pero por lo general, ¿no? Hacerlo cada 2 semanas, una vez a la semana, en el tiempo en el que se pase tiempo como familia, porque eso une también, ¿no? Y sobre todo cuando hay hijos, los hijos no se van a ver desplazados por la iglesia, o de pronto la iglesia me está quitando a mis padres, ¿no? Hay muchos testimonios en cuanto a esto donde la labor, el servicio a Dios, cuando ha sido, ¿cómo se puede decir? Se le ha tomado mucho entusiasmo y se ha descuidado a la familia, al final ha causado grietas o resentimientos en los hijos, ¿no? Y llega a una edad donde ya prácticamente se rebelan y dicen, yo no quiero, ¿para qué quiero ir a esa iglesia? Porque ellos lo van a ver así, ¿no? O ¿para qué quiero buscar de Dios si me robó a mi familia, ¿no? Porque mientras quizás mis compañeros sí me decían que tal fin de semana han salido a pasear con sus padres, yo no, dicen. Y vemos bastante de eso, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, ¿no? Tengamos cuidado de eso, de pasar tiempo con familia. Y lógicamente también los que tienen pareja, los que están casados, otro tiempo es distinto a pasar tiempo con familia, es otro tiempo a pasar tiempo como pareja, ¿no? O sea, el salir a pasear, y a veces toma 2 horas o 3 horas, no más, no es necesario irte de viaje todavía, todo un día o 2 días, 3 días, sino simplemente salirte unas cuantas horas a caminar como pareja. Eso también va a oxigenar, porque los que son padres saben, ¿no? Para nosotros salir con Kiyari y con Hakan a pasear es hermoso, lo disfrutamos, pero también es estresante porque volvemos cansadazos, ¿no? Porque papá carga, papá hace esto, ya esto, y no podemos pretender que ese tiempo ha sido un tiempo de pareja, ¿no? Pero hay ocasiones donde con Sofi hemos dicho, ¿qué tal si dejamos a estos dos? Bueno, no quiero decir cómo le decía, pero si lo dejamos en la casa de tu papá, ¿no? Le hemos dejado acá a la casa de sus abuelos,
y nos hemos ido a Ancón 2 horas, ¿no? A la playa, a caminar, ¿no? Ahí a caminar a la playa, ¿no? Y a veces nos vamos a Puente Piedra, un ida y vuelta, el simple hecho que haya sido solos, ¿no? Ya, y de pronto por ahí de pasada visitamos a Julio César, ¿no? Entonces, pero ya así una oxigenación, un tiempo a solas donde podemos conversar, podemos charlar, a veces hasta trivialidades, pero es un tiempo a solas, ¿no? Entonces te aconsejo también, si es que hay pareja, dedícale un tiempo a la pareja, ¿no? No todo es servicio a Dios, servicio a Dios, servicio a Dios. Créeme que esas cosas van a nutrir también, ¿no? Entonces, pero eso sí, no planifiques todos tus domingos de familia justo a la hora del culto, ya pues ahí sí ya estamos malinterpretando la situación, ¿no? Entonces, es muy importante, mis hermanos, eso es muy importante que lo podamos hacer, ¿no? Yo les estoy dando ciertos consejos que hemos detectado en nuestra familia, algunas cosas lo estamos aplicando y algunas cosas se están volviendo un reto, ¿no? Poder hacerlas. Entonces, otro consejo práctico, es, ¿no? Qué importante es servir con la familia o con ciertos miembros de la familia. Como lo dije hace un momento, no todos podemos servir quizás al mismo tiempo, pero servir con la familia muchas veces une. Puedo dar quizás algunos ejemplos. Hay cosas, por ejemplo, que ustedes han visto videos hermosos por Día de la Madre, Día del Padre, o algunos collages. Yo sé que eso lo hace hermana Judy junto con su hija, por ejemplo. No están sirviendo Danielita y Luis en ese aspecto, pero ahí 2 miembros de la familia están sirviendo en un área. Y así, ¿no? Podemos ver. Entonces, ese tipo de cosas une también, porque involucra al otro miembro de la familia, ¿no? Se siente útil, se siente que está haciendo algo también por el Señor. No puede decir, no, el pastor me encomendó a mí nada más, ¿no? Y ya yo soy el que hago. Ten cuidado, pero qué bueno es cuando los demás miembros de la familia se comienzan a involucrar, ¿no? Y si lo hacen juntos, mucho mejor todavía, ¿no? Por ejemplo, otra familia que ustedes conocen que están sirviendo es nuestra hermana Luz, por ejemplo. Se dedica a servir con la escuela dominical. Y últimamente quizás los que están en el Facebook han visto algunos anuncios muy hermosos que están colgando en el Facebook constantemente. Y les confieso, eso lo está haciendo Keila, ¿no? Entonces, que también ya está sirviendo al Señor de esa manera, ¿no? Entonces, ese es comenzar a servir a Dios como familia. No solamente es un miembro de la familia, sino diversos miembros de la familia están sirviendo a Dios, ¿no? Entonces, y así. Entonces, es bueno servir a Dios como familia, y así no le estamos imponiendo, sino estamos contagiando nuestro servicio a Dios. Y más esto cuando va de padres a hijos, ¿no? Le estamos contagiando nuestro servicio a Dios. En esto quizás podría decir mucho nuestro amigo Juan Carlos, que no ha podido, está con Roche con nosotros porque ya le vamos invitando y justo se le cruza los sábados y dice ya está avergonzado, ¿no? Pero en algún momento lo tendremos en nuestra reunión, pero una de las cosas que yo veo con ellos es, por ejemplo, que le gusta servir con su familia, ¿no? Cuando hacen sus misiones, llevan a sus hijos y los involucran a sus hijos, y a veces los hijos ahí, y después de terminar de servir a Dios, dice, ya ahora sí su recompensa, y los llevan a pasear porque los hacen sentir de que han servido a Dios y que ahora hay recompensa, ¿no? Entonces, eso también es bueno, ¿no? Que la familia se comience a involucrar en el servicio a Dios, no por una imposición necesariamente, o al menos no debe de ser así, pero sí debemos de contagiar eso, ¿no? De que juntos como familia comencemos a servir a Dios, a buscar de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? Aquí tengo otro. A mí me ha pasado algo que se los comento, ¿no? O sea, pocas veces me he separado de mi familia por días, por así decirlo, ¿no? Pero las ocasiones que ves separado, si en algún momento te llega a pasar esto, créeme, te va a servir mucho. Lo que ves separado de mi familia y he tenido que salir de viaje, cuán importante es la comunicación ahí, más que nunca. Llama, comunícate. Hazte extrañar, cierto, ¿no? Disfruta de ese viaje que de pronto por motivo de trabajo, ministerial, o no sé qué sé yo, de negocio te salió, pero durante esos días llama, comunícate con tu familia. Exprésate, ¿no? O sea, haz tu videollamada. Esas cosas unen. O cuando estás sirviendo a Dios, ¿no? A mí me pasa muchas veces de que antes, cuando venía esto de las donaciones, o a veces Juan Carlos decía que querían dar víveres y me iba a recoger hasta Jesús María una que otra cosa, que el año pasado sobre todo, o cuando hacían los eventos,
estaba todo el día afuera, ¿no? Pero ese todo el día afuera yo no puedo resumirlo a decir, ya pues Sofi ya sabe que tengo que estar sirviendo todo el día, ¿no? Y además estoy en la cosa del Señor, ¿qué de malo estoy haciendo? No es que estaba marcando tarjeta, quiero aclarar, pero qué bonito es mandar un selfie, ¿no? O ahí sirviendo, mi amor, mira, ora por esto, ¿no? Esto también les debo confesar que lo aprendí de Juan Carlos, que cuando él venía aquí, marcaba tarjeta. Digo, cuando venía aquí sin Milagros, lo va a ver la grabación, tomaba fotos, su selfie, y le mandaba primeramente a Milagros, ¿no? Y le decía, Milagros, mira, ya estoy acá con el pastor Anderson, o a veces hacía su videollamada, ¿no? Ya estoy aquí con el pastor Anderson, hermana Sofía, estamos haciendo eso, por favor, oren con los chicos por lo que vamos a hacer, porque ya van a comenzar a venir a recoger los víveres y todo eso. Y yo lo veía que como que lo hace partícipe a sus familiares que no han podido venir por algún motivo, sus hijos, su esposa, pero lo está haciendo partícipe, ¿no? Ahora la tecnología incluso nos ayuda a hacer eso. Pero imagínate, te vas todo el día, 12 horas, 14 horas, no saben nada de ti, luego llegas y no dices nada, y si te dicen algo, ¿acaso no sabes que estoy cansado? Eso puede causar malos entendidos, ¿no? Puede causar incluso decir, se fue todo el día, encima llega, no dice nada, no pasó nada. Entonces, créeme, ese tipo de cosas que algunos lo llaman tips, ayuda mucho, ayuda mucho. O compartir, ¿no? Por ejemplo, decir, mira, estoy haciendo esto para el Señor, ¿qué te parece, no? O el pastor me ha dicho que me encargue de la reunión de oración, ¿qué crees que puedo hacer? Haz copartícipe, pide opinión de tus familiares y que vean que tú estás sirviendo, pero que ellos también pueden aportar a tu servicio a Dios, ¿no? Entonces, te animo a que tomes esos consejos prácticos, ¿no? Cada cierto tiempo, esto es muy importante, pregunta, más allá de preguntar, pastor, lo hice bien, o pastor, lo hice bien, a veces me pasa eso, ¿no? Hermano o hermanas pueden encargarse de tal cosa, y después, pastor, lo hice bien. Sí, por un lado está bien chévere cuando preguntan, porque se dejan aconsejar, pero pregunta a los miembros de tu familia. Mira, pregunta a los miembros de tu familia, diles, ¿no? Primero, que lo que si estás haciendo, en qué te pueden ayudar, en qué pueden aportar. Lo otro, pregúntale cómo ellos están disfrutando de ese tiempo de buscar a Dios como familia. Por ahí probablemente recibas una u otra queja y te digan, no, qué aburrido, ya no, o a lo mejor te dicen, no, estás todo el tiempo metido en eso y te has olvidado de nosotros. Y muchas veces los hijos no nos dicen porque no les preguntamos, ¿no? Siempre es bueno hacer nuestra primera encuesta en casa, ¿sí? Primero hacer nuestra primera encuesta en casa, decir, ¿qué les parece lo que hemos decidido, lo que estamos haciendo? Créeme que eso va a ayudar, ¿no? Va a ayudar mucho, mis hermanos. Entonces, preguntar a la familia, ¿no? Cómo están avanzando en su tema espiritual. Por ejemplo, ¿no? Las maestras de escuela dominical, me voy a dirigir brevemente a ellas, ¿no? Están muy preocupados de que los niños aprendan la palabra, están haciendo sus clases, hermana Luz está haciendo su seguimiento, Sofía hace sus videos, hermana Yuri hace sus videos, pero le han preguntado, les digo nada más así, a sus hijas, porque las tres tienen hijas, cómo están su conocimiento o su relación con la palabra de Dios. O primero, ¿no? Preguntarles. Segundo, están viendo de que ellos también estén creciendo en las cosas de Dios, en las cosas de la palabra, que ustedes enseñan a los niños, pero a sus niñas, a sus hijas, hija, ¿cómo te va en tu crecimiento espiritual, en tu conocimiento de la palabra de Dios? Sería bueno, porque son maestras de escuela dominical, pero también son maestras de sus hijas, de sus hijos. Lo digo así como ejemplo, ¿no? O sea, no quiero hacer sentir mal a ninguno de ustedes, definitivamente, pero lo digo como ejemplo, ¿no? Y me pongo el peso a mí también, que como pastor, ¿no? De poder preguntar a mi hija, ¿no? A Hakan ya te da pequeñín, ¿no? Pero igual, a mi hija, ¿no? ¿Cuánto está aprendiendo de Dios? Que ya en unas ocasiones se sienta a mi lado y escucha la prédica, y luego cuando la llevo a acostar me dice, papá, pero esos sacerdotes que los hijos de Aarón que tenían que bañarlos y todo, ¿cómo habrá sido con manguera? Y yo me doy cuenta que ha estado atento a todo, ¿no? Y yo le digo, nárrame a ver cómo fue los pasos de consagración, y me lo narra, ¿no? Entonces me doy cuenta y digo, está en la edad en el que tienes que poner palabra de Dios, no tienes que estar ahí. Entonces, pero a veces estamos mirando a las ovejitas y descuidamos de que esas ovejitas también necesitan ser
instruidas, ¿no? Entonces, esos consejos como para complementar el conversatorio de esta noche, espero que lo tomes a bien, yo creo que sí, y eso va a ser muy, muy útil, va a ser de mucho beneficio cuando lo llevamos a la práctica, ¿no? Planificar y hacer que nuestra familia se contagie también del buscar a Dios, de servir a Dios, ¿no? Y si hay un miembro de la familia que de pronto todavía no es creyente, ora por él, ¿no? Ora por él y con tu testimonio gánalo para el Señor, ¿no? Eso que sea tu anhelo. Bien, hermanos, entonces, habiendo llegado a esta parte de la reunión, no sé si alguien tiene una pregunta, una intervención antes de dar por terminado y orar finalmente por la reunión que hemos tenido. Estos han sido los conversatorios de los días sábados, ¿sí? A partir de la otra semana comenzamos ya otro conversatorio con otros temas, ¿sí? Hablemos de, se quede en suspenso, ¿sí? Pero hasta aquí hemos llegado con 7 temas de Hablemos del Hogar Cristiano, que lo volveremos a hacer a lo mejor el próximo año, ¿no? ¿Alguien tendrá alguna acotación, pregunta? Pastor, Sí, dale. mire, aquí en Mateo 19, 29, aquí habla, dice que dejas a tu casa, a tus hermanos, hermanas, padre, madre, recibirás 100 veces más y heredarás la vida eterna. ¿A qué se refiere esa parte? Ok. Justamente ahí Jesús cuando dice Mateo 19, 29, estaba hablando a sus discípulos y lo hace en un contexto de los que iban a seguirle, ¿no? Y uno que está hablando definitivamente adultos, ¿sí? Y que iban a seguirle para que tomen un cambio radical, ya que los que lo estaban siguiendo, había incluso previo a eso, me parece que esto se lo dice a un hombre rico, ¿no es cierto? ¿Sí? Mateo 19, ¿cuánto me dijo? Disculpe, 29, ¿no? Sí, sí, pastor, 29. Claro, y a veces este pasaje es cuando se lo dijo al hombre rico, ¿sí? Un hombre rico que había, que estaba siendo, tenía muchos valores morales, tenía mucha educación, tenía muchas propiedades, ¿sí? Pero al mismo tiempo estaba su corazón, su amor por el dinero, por eso que para él era su ídolo, estaba centrado en ello. Entonces Jesús comienza a confrontarlo a él. ¿Ya? Entonces ese es el contexto. Siempre es necesario que cuando leemos un pasaje veamos un poco el contexto, ¿no? Entonces el contexto es de que este hombre rico amaba más sus posesiones materiales que al Señor mismo, ¿no? Y estaba queriendo seguir al Señor, pero seguirlo así con como quien dice, como sin dejar lo que para él llenaba su corazón, ¿no? Entonces Jesús, después de haberlo confrontado a través de otras preguntas más, ya en Mateo 29 hace una conclusión final, ¿no? Ya después de haber ya respondido al hombre rico, hace una conclusión final ya para todos, dice, ¿no? Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero para eso primero ha puesto en énfasis del amor que tienes a otra cosa, puede ser familia, padre, madre, dinero, por encima de Dios mismo, ¿correcto? Entonces, en ese sentido le dice que debe de dejar ese amor que desplaza a Dios, pero no está diciéndolo que se olvide de su papá, de su mamá, de todo ello. En otro pasaje por eso habla, dice, si aquel que no aborreciere, y aborreciere es amare menos que a Dios, ¿no? Entonces, es decir, que nuestro amor a Dios debe estar por encima de todo ello, no en el sentido de que nos desentendemos de ello, sino que en el sentido de que entendemos que el amor de Dios es el que nos da la vida eterna, y no tanto el amor a las posesiones, a la familia, sino más bien que este amor a Dios nos va a capacitar para nosotros poder cumplir uno de los mandamientos, que es honrar a nuestro padre, a nuestra madre. Porque lo contrario, la Biblia se va a contradecir, pero no se contradice, sino que en el contexto es de que este hombre amaba más allá sus posesiones materiales, todo aquello que el ser humano sin Dios ama, ¿no? Y que llena su corazón de alguna manera y no le permite seguir a Dios como debe ser. Entonces, básicamente es eso, ¿no? De que dejar ese amor o esa idolatría a aquello que representa para nosotros, ¿no? En algunos casos es la familia, ¿no? Y la familia no como tal. También en Efesios Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No se está refiriendo necesariamente a su hermano, sino a la forma de pensar de sus padres, sus tradiciones, que puedan oponerse
a lo que realmente es Dios, ¿no? Entonces, está dejando, es decir, que debemos desligarnos de esa forma de pensar, quizás que puede provenir de la familia, la tradición, que nos aleje de lo que realmente es Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo en algún momento tomar una decisión radical como esa, ¿no? Donde no dejé de amar a mis padres, pero tuve que decir, papá, mamá, lo siento, pero yo no puedo ser católico, no quiero ser católico porque he leído la Biblia, he conocido a Dios y la Biblia es totalmente opuesto a ello, ¿no? Entonces, y me trajo ciertos inconvenientes, pero yo no dejé de amarlos, sino bien ahora estaba en la capacidad de amarlos mal, pero ya no pude seguir siendo gobernado por el pensamiento que ellos tenían en ese momento, ¿no? Y lógicamente a la larga, al final ellos también llegaron al Evangelio, ¿no? Pero si hubiese dicho, no, pero si se ofende mi papá, si se ofende mi mamá, no, señor, no creo, ¿no? Entonces me hubiese seguido amoldando a la tradición, ¿no? Entonces, más o menos es en ese contexto, ¿no? Pero, amén. Entonces, gracias por buena pregunta, Giovanna. Pastor, gracias. Okay. Bien, hermanos, entonces vamos a llegar ya a la parte final de esta reunión que estuvo de los sábados, sin más preguntas. Entonces, ¿qué tal si oramos para despedirnos ahí en nuestros lugares? Esperamos que a través de estos 7 sábados Dios haya bendecido sus vidas. Vamos a orar ahí en nuestros lugares. Padre mío, te doy gracias, Señor, esta noche por este tiempo que hemos tenido como familia, Señor, como cristianos, Señor, y hemos aprendido, Señor, tantas cosas, Señor, de tu palabra en torno a nuestra familia, a nuestro hogar, Señor. Gracias por tus conversatorios, por las personas que también nos pudieron de alguna manera, Señor, compartir con nosotros, como hermano Santos, su esposa Gaby, Señor, que tuvieron la oportunidad de compartir tu mensaje, Señor, por personas como Doug Bennett, Cindy, Señor, su esposa, que también compartieron, Señor. Yo te doy gracias, Señor, y te doy gracias por cada una de las personas, hermanos, iglesias, simpatizantes, todos los que en algún momento escucharon estos consejos prácticos, Señor, en cuanto a la familia, al hogar, Señor. Esperemos que sea de bendición, Señor, para cualquiera que en algún momento vea estos mensajes, Señor, y esté pasando por o se identifique con alguno de los casos que hemos tocado, Señor, sea bendición para ellos, Señor. Gracias porque hoy nos haces entender, Señor, que aunque nuestro hogar es nuestro primer ministerio, Señor, eso no es razón para dejar de seguirte, servirte, Señor. Pero tampoco el hecho de servirte y seguirte, Señor, involucra que descuidemos nuestro hogar, Señor, que es nuestro primer ministerio. Ayúdanos a siempre andar en el Espíritu, Señor, y a cuidarnos de nuestra carne, de nuestras emociones, de la religiosidad, de volver leyes, Señor, ciertas cosas y hacernos esclavos, Señor, y quizás estar dañando a nuestros familiares, nuestros más queridos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y oro, Señor, por sus hogares, por sus familias, como estén conformados, Señor. Yo sé que tú estás obrando en ellos, Señor, y que juntos, Señor, podamos buscar de ti día a día, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra sean para ti, mi Dios. Amén.